Bueno, hola a todos y todas los auditores. Estoy con Catalina Rojas, que va a ser mi compañera de este programa. Ella es periodista, así que lo primero que hago es saludarla. Cata, ¿cómo estás? Bien, y tú, Gonzalo, gracias por la invitación, gracias por la instancia. La verdad es que va a estar muy entretenido porque están pasando muchas cosas en salud, además, por supuesto, de todo lo que ocurre en el ámbito de la infancia, que es lo que queremos apuntar, lo que queremos conversar con ustedes y a lo que queremos invitarlos también a participar, a que sea un diálogo constante y de mucha compañía. Han pasado 4 cositas estos últimos días, Gonzalo. Sí, Vamos en viendo, ¿qué materia de pasamos? contingencia, por ejemplo, nos dimos cuenta, nos enteramos, gracias a Publimetro, que lo publicó hace pocos días, que la encuesta nacional de salud 2016-2017 todavía no tiene fecha de publicación. Es algo grave, la verdad. Y bueno, hay respuestas del MinSal, por supuesto, que vamos a comentar más adelante. También, por otro lado, como todos se deben haber enterado, estamos en alerta sanitaria. Sí. Y el MinSal está esperando también la firma de Contraloría para poder extenderla en Magallanes. Esto también, bueno, fue consignado por ADN hace pocos minutos hoy y ha sido también un tema de conversación. Por otro lado, los funcionarios de salud en Magallanes tienen 18,8 días de permiso médico, lo cual también ha generado bastante polémica porque está por sobre el ¿Y la promedio, media? ¿Y Gonzalo. cuánto es Así la media? que la media son 18, pero ya se están pasando hasta 22 días algunos de ellos, así Montón. que es bien, es bien conflictivo. Y como nos enteramos gracias a la radio cooperativa, los trabajadores del Hospital Padre Hurtado iniciaron paro por cumplimientos del MinSal. Y de todo esto vamos a hablar, ¿cierto?, más Sí, adelante. lo último lo estuve sufriendo un poco porque soy parte del servicio de salud del Padre Hurtado, así que obviamente vimos aumentada la demanda esta semana en nuestro hospital nosotros. Complejo. Sí, bueno, y vamos a comentar estas noticias al final del programa. Ahora les quiero presentar a la invitada del día de hoy. Ella es Magdalena Rivera, es antropóloga, es profesora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago. Ella es miembro de la agrupación Tribu de Parto y hoy día está acá en el programa representando a la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento. Tribu de Parto es una de las organizaciones que forma parte de esta coordinadora. Y justamente de ese tema vamos a hablar hoy día, de los derechos del nacimiento y el buen nacer. Así que vamos a partir con las preguntas. Bienvenida, Magdalena, al programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y sobre todo hablando de este tema que es tan importante. Bien, que bueno, hoy voy a partir preguntándote al tiro porque en las últimas semanas y meses hemos estado escuchando algunas discusiones en torno a un proyecto de ley que se estaba elaborando, entendemos, desde mediados del año pasado y que se iba a presentar en marzo, que finalmente no se presentó. Y este proyecto justamente buscaba garantizar derechos del nacimiento y ahí es donde quería llevar a la primera pregunta, Magda. ¿Por qué es necesario esto hoy en Chile? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes como coordinadora hacen del panorama actual? Ay, ya, una pregunta complicada igual. Bueno, mira, yo creo que en Chile tenemos un modelo de atención del parto y el nacimiento que es muy medicalizado. Esto quiere decir que se concentra principalmente en ver este proceso no como algo fisiológico, sino como algo patológico, como una enfermedad. Lo cual lleva a que tratemos todo el proceso, tanto la gestación, el parto y el posparto, en términos muy medicalizados y con muchas intervenciones obstétricas, ¿ya? Como sabemos, Chile ya llegó a ser el segundo país del mundo con la tasa más alta de cesárea. El último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos nos dice que estamos en un 51% en el total, ¿cierto? Oh. Actualmente. Y no solamente esa intervención que es como la epítome de todas, sino que hay otras más también que son bien fuertes, que repercuten mucho en la salud no solo física de la mujer y del niño, sino también emocional y afectiva, ¿ya? Sabemos que estas intervenciones no cuentan con un respaldo médico ni científico, que se hacen mayormente de rutina. Tenemos una cultura de la intervención, de la sobreintervención. Por lo tanto, esto genera mucho daño, como decía antes, tanto a nivel de salud como a nivel emocional. Si bien han habido recomendaciones, han habido instancias en las que, de parte incluso de la institucionalidad, se recomienda observar este proceso y tratarlo desde un punto de vista más fisiológico, como es la Declaración de Fortaleza del 85, o sea, hace mucho tiempo atrás. También tenemos el Manual de Atención Personalizada del Parto del 2007. Ese es del ministerio. Del ministerio, claro, o sea, súper institucional, que tiene muchas recomendaciones y evidencias que avalan esta visión más fisiológica y de no tanta intervención sobre el parto. Esta cultura de la intervención está tan arraigada en los profesionales de la salud y es tan fuerte y es tan poco flexible, digamos,
que no ha habido un cambio muy grande. Y da la impresión que esta cultura finalmente traspasa a las mujeres, porque no sé, Cata, si tú has escuchado amigas que hablan de primero cuando hablamos de la regla de que me enfermé, que es algo parecido a lo que pasa con el parto, que me voy a mejorar. No sé si has escuchado esa, sí, bastante, siempre, sí, bastante frecuente. ¿Esto traspasa finalmente a los...? O al revés, Gonzalo, como que las mujeres ya quieren dejar en el fondo esa frase de estoy, o sea, y lo exigen, es como no estoy enferma. Claro, o sea, es lo que estamos escuchando más ahora, claro. el no estoy enferma. ¿Qué? Claro, igual, bueno, eso también se puede ver en esto de parte de los profesionales de la salud, de clasificar la gestación en términos de riesgo, ¿sí? Claro. Sí. O sea, no siempre como gestación de alto riesgo o Y de bajo riesgo. Pero siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo, claro, no existe la sin riesgo. Entonces, en ese sentido, si bien existen estas recomendaciones y hemos avanzado, ya hay ciertas instituciones y ciertos espacios que han avanzado hacia tomar estas recomendaciones de partos más respetuosos, de atención de la gestación con un enfoque psicoafectivo más integral, tomando en cuenta la emocionalidad de la mujer también. No hay como garantías al respecto. O sea, depende tanto de quién te toque como equipo de salud, depende tanto de la voluntad que tenga esa persona, que no hay un respaldo realmente institucional para que los derechos a la no violencia al final se cumplan. Pero, ¿qué es lo que hoy día ustedes como organización tratan de pedir en este proyecto de ley? ¿Qué es lo que quieren garantizar? ¿Y qué es lo que pide la mujer hoy día con su familia? Bueno, son varios puntos. Partiendo a tener el derecho a escoger cómo quiero que sea mi parto, en qué posición parir, poder tener derecho a comer y a beber durante el proceso, a recibir opciones para el alivio del dolor, no solamente farmacológicas, sino también no farmacológicas, a tener un momento de apego con el bebé en el momento del nacimiento, a no recibir intervenciones innecesarias, a la protección de la lactancia en las primeras horas de vida, a un buen trato, o sea, un trato respetuoso en ese momento, que es algo que vemos como tan obvio. Sí. No es tan obvio. No, de hecho, estaba revisando un estudio que hicieron unas matronas de la Universidad de Chile y decía que al menos en el sistema público 1/3 de las mujeres no está satisfecha con la atención que reciben los hospitales. No sé si el panorama es muy distinto en el sistema privado. Ustedes como coordinadora hacen diferencias ahí, porque en Chile tenemos un sistema mixto. Un 70% de los nacimientos ocurren en el sistema público y un 30% ocurre en el sistema privado y no sabemos mucho lo que ocurre en el sistema privado. Mira, en el sistema privado, en mi opinión, es aún más complejo porque existe esta ilusión de la elección. O sea, yo como mujer que tiene ISAPRE, en teoría puedo elegir a mi equipo de salud, lo cual me permite de cierta forma escoger, en teoría, como personas que estén más alineadas con lo que yo quiero, ¿cierto? Buscar estas opciones, pero vemos que eso está coartado desde un principio. Bueno, uno, porque sabemos que los planes de salud igual tienen muchos límites, no puede elegir cierta clínica, o sea, si ya en esa clínica no hay un equipo que tenga una tendencia a parto como más respetuoso, más personalizado, ya tu opción no existe, digamos. ¿Y existen hoy día instituciones en el sistema privado que garanticen esto? Existen ciertas salas de atención integral del parto en algunas clínicas actualmente, y ciertos equipos médicos que sí están pulsando por este tipo de atención. Sí, existe. Pero en mi opinión no es tan amplio aún. No es un derecho, digamos, como para todas las mujeres. Y lo otro que he visto mucho que pasa en el sistema privado es que en un inicio de la gestación sí se promueve mucho el tema de parto vaginal, de parto respetado, etcétera, pero ya cuando vamos llegando como al final de la gestación, un poco a las 37, 38 semanas, siempre van primando otras como, digamos, como otros factores, claro, lo que va a ocurrir al final. Otros factores que se vuelven más principales que la voluntad de la mujer. Pueden ser los protocolos institucionales, por ejemplo, que no pase las 40 semanas, pueden ser los incentivos económicos también. O sea, en un parto vaginal, digamos que es muy impredecible, que puede durar muchas horas, y digamos, puedo hacer, no sé, muchas más cesáreas también. Claro. Pero o sea, y controlar mucho más el tiempo de atención. Claro. Entonces, en ese sentido, vemos que se empiezan a instalar discursos del miedo y del riesgo mucho más profundamente en las gestantes. Oye, mira, pucha, pasado las 40 semanas, quizás si mejor inducimos porque puede haber un riesgo. Sí, la pelvis estrecha. La pelvis estrecha, la huevo es muy grande. Vemos estas como recomendaciones que se ven como
bien inocuas en un principio, pero que están cargadas de mucho miedo, o sea, que generan en la gestante mucho miedo al riesgo finalmente. O sea, ninguna mujer se va a arriesgar a que le pase algo a su hijo, a su hija, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, sí estamos frente como a una posición desigual entre mujer y personal de salud. Yo creo que eso en salud privada pasa igual que en salud pública. Quizás como que esta violencia es un poco más disfrazada, se podría decir, de cierta forma. Como que el trato es mejor, pero estas como amenazas sutiles son las mismas y quizás aún más fuertes. Claro. Lo que pasa es que por una parte hay una gama de opciones que supuestamente te dan para elegir, pero ya estoy eligiendo dentro de una gama de opciones, digamos. O sea, ya me están limitando desde el principio. Ya estás eligiendo dentro de una cultura Claro, del miedo y de la negatividad del parto. Que Claro. no solamente, bueno, tampoco como para culpar de cierta forma solo al personal de salud, sino que es toda la sociedad la que ve este proceso un poco de forma muy negativa. Vemos en los medios de comunicación siempre que está muy asociado a un dolor muy fuerte, a que es terrible, a que es una emergencia. Y el entorno familiar, o sea, nuestras madres, nuestras abuelas, que son como la primera o segunda generación que le tocó vivir estos partos hospitalarios, que tampoco tuvieron muy buenas experiencias y es lo que nos transmiten, ¿no? Claro. O sea, pero además es una violencia invisible porque de repente, y es el caso, sí, de muchas amigas, o sea, esto pasa, digamos, que uno de repente tiene, por ejemplo, fecha por un parto y de repente el médico se va fuera de Chile o pasa cualquier cosa y te la corren y básicamente uno estando en ese escenario, digamos, en una situación súper sensible también, lo que le pasa a muchas mujeres es que dice, bueno, si el médico dice que se corre y está bien. Entonces es un tipo de violencia como aceptada, entre comillas, porque es muy... también tiene que ver con una confianza que se tiene con el profesional y es un aprovechamiento brutal. O Claro. sea, yo creo que ahí está el problema de ¿sí? la asimetría de información que hay en salud. Claro, hay una confianza en el fondo que permite la violencia, de alguna manera. Y también como ser sé. súper selectivo con la información, o sea, yo al proponer este tipo de intervenciones siempre estoy apuntando como a que estoy como evitando el riesgo, pero tampoco explico de forma correcta o tan integralmente las consecuencias que también tienen estas intervenciones. Claro. Para nosotros actualmente como sociedad la cesárea es una opción más de parto, no se ve como una intervención, no se ve como un procedimiento para salvar la vida de un niño ante ciertas situaciones puntuales, sino que todo lo contrario, se ve como... en el estudio, perdón. Perdón. Se ve como una opción, o sea, bueno, mira, en realidad quizás es mejor, me puedo programar, no me va a doler, todos tienen esa idea, como que está exento de dolor, y eso es porque hemos creado ciertos discursos en torno al parto vaginal y a la cesárea que son súper sesgados también, Sí. que tienen una intencionalidad. Como... Claro. Ahora, yo creo que se está abriendo un poco la conversación. Hace algunas semanas se lanzó un libro, justamente lo desarrolló una antropóloga, que es la Michelle Sadler, con la ilustradora Sol Díaz, que tratan de normalizar todos estos discursos. Y de hecho, hacia allá quería avanzar ahora un poco, pensando que, como decía al inicio del programa, nos están escuchando muchas parejas que hoy día están gestando por primera vez una vida en su interior. Entonces, ¿qué recomendaciones prácticas le daría a ellos respecto de esto? O sea, ¿qué tienen que saber? ¿Qué tienen que informarse? ¿Qué tienen que buscar? Así como tocándole el hombro, ¿de qué les diríais que se preocuparan? Yo creo que, bueno, primero tratar de visibilizar todo este proceso como algo fisiológico, como algo normal. Tratar de rodearse de las personas que apoyan sus decisiones y su visión al respecto. Bueno, obviamente leer, informarse sobre qué es lo que va a pasar en el momento, qué es lo normal, qué van a sentir. Yo creo que eso es súper positivo, leer cosas, a lo mejor ver experiencias de otras mujeres que han parido, familiarizarse con el proceso principalmente. Y desde esta visión, como dices tú, más positiva, como tenemos ahora muchos recursos, muchas organizaciones, muchos autores, muchas películas que están dando a conocer como esta otra visión del parto como un proceso positivo, digamos, como un proceso normal, fisiológico, positivo y que puede ser incluso placentero, ¿no? Y parte de la sexualidad de la mujer. Entonces, claro, yo les diría que se vayan como por ese lado y encuentren y se hagan un mapa de qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos quieren vivir en ese momento. Si quieren a lo mejor tener música o hacer unos masajes o
a lo mejor quieren otro tipo de forma de manejo del dolor, quieren a lo mejor estar solo con la matrona o con el matrón o solo con la obstetra, etcétera, que sientan que pueden elegir. Ahí tú tocaste un tema bien importante porque rozaste una analogía que es bien frecuente y creo que es súper ilustrativa, esto de entender el parto como un proceso de la vida sexual. Yo creo que falta harto también de entender eso, porque si uno viviera el parto como vive la vida sexual, otro gallo cantaría. Desde ese punto de vista, ustedes como coordinadora, ¿qué elementos visibilizan como que debiesen estar presentes en un parto respetado? Tú mencionaste algunos delante. Sí, mira, a ver, tenemos también, como yo decía, ciertos autores, ciertas corrientes que nos orientan un poquito hacia un camino más fisiológico, también desde la evidencia, ¿no? O sea, es que eso te iba a decir, porque es lo que recomienda la OMS. Es lo que recomienda la OMS, claro. MinSal, etcétera. Este proceso fisiológico se desencadena por un proceso hormonal también que es favorecido por ciertas condiciones, ¿no? Esas son la intimidad, el silencio, la oscuridad, el sentirse seguro en ese momento. Yo creo que el acompañamiento en ese sentido también es súper positivo porque te proporciona esa seguridad, esa confianza y esa protección. El tratar de tener la menor cantidad de intervenciones posibles, o sea, como es un proceso fisiológico, en la mayoría de los casos no se necesita nada más que estas condiciones, ¿no? Sí. Esta intimidad, silencio, comodidad y protección. El acompañamiento que tú mencionabas en este mismo estudio de estas investigadoras de la Universidad de Chile, lo señalaban como el elemento que las mujeres identifican como que les genera más bienestar. Es decir, si uno quisiera favorecer simplemente el bienestar, basta con permitir que estén acompañadas, o sea, y digo permitir comillas, porque hoy día las estadísticas nos muestran que 4 de cada 10 mujeres vive su trabajo de parto sola. Claro. Y ahí se pierde una tremenda oportunidad porque el rol del padre también es importante. Hay un estudio de la Michelle Sadler, los hombres también se emocionan. ¿Sientes también que hay un avance, que los padres hoy día están un poco más preocupados de ser un agente, tener un rol un poco más activo en el nacimiento de sus hijos o hijas? Sí, o sea, yo veo ese cambio como generacional que está ocurriendo y creo que como la institucionalidad que lo pueda favorecer me parece lo más positivo. O sea, que se permita el ingreso está abriendo la puerta como a que ambos vivan este proceso que es muy emocionante, que es muy importante y que se involucren desde un principio en la vida y en la crianza de ese ser humano. O sea, como tú dices, también este estudio de la Michelle da cuenta que se produce un apego mucho mayor en el caso de los padres al presenciar ese momento con los niños, porque también ven de cierta forma como lo que conlleva el parto, que es un tremendo trabajo para la mujer, un proceso, un viaje que nos transforma, ¿no? Y al presenciarlo y al ser parte de eso, yo creo que la transformación se produce en ambos. Y es fundamental para este nuevo inicio, como marcar ese nuevo inicio juntos, ¿no? Y en ese sentido, como continuando un poco con qué necesitamos para ese momento y aparte de las recomendaciones de la OMS y que podamos hacer, yo creo que lo más importante es tener claro que ahí la protagonista es la mujer y ella decide, ¿no? Y entonces poder como confiar en ese instinto, confiar en lo que ella quiere, en lo que ella necesita y ir en ese camino. Tanto como profesionales de la salud, tanto como acompañantes, que puede ser en este caso el padre o a lo mejor una dula o una amiga, no sé, poder darnos cuenta que la protagonista de ese momento es ella y que tenemos que confiar y respetar esas decisiones. Súper. Bueno, estamos aquí en Radio Agu FM hablando con Magdalena Rivera. Ella es antropóloga, profesora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago. Hoy día está representando a Tribu de Parto, que es una agrupación que a la vez es parte de la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento. Y estamos hablando de justamente eso, qué es un buen nacer y qué debiese esperar una familia el día de su nacimiento. Nos vamos a ir a la primera pausa musical. Vamos a escuchar a Andrea Echeverry con una canción que tiene que ver algo con esto. Se llama Amniótico. Hay un milagro en mi barriga, nadando, y yo en un barco mareada, esperando a que superes todo lo adverso, que armonices el universo.
quiero que cuides tus corrientes, no te contamines y seas mi héroe o mi heroína, salves al mundo de la ruina. Bendecido por las estrellas, protegiendo a la madre tierra. Amor, antes de la primera vista. Amor, a la primera patada. Amor, antes de la primera vista. Amor, a la primera patada. Amor, antes de la primera vista. Amor, amniótico. Amor, antes de la primera vista. Amor, amniótico. Bueno, escuchábamos a Andrea Echeverry, Amniótico se llamaba la canción. Seguimos acá en Radio AGU FM. Recuerden que pueden también encontrarnos en Facebook, en Twitter y en YouTube en @radioagu. Sí, Sí. decir tu Twitter, @caturrojas, también. También, Pueden ver para ahí que los tuiteos de la interactuemos. Cata para que interactúen en Twitter. Bueno, continuamos en esta tremenda entrevista que hemos tenido con Magdalena Rivera, antropóloga, profesora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago. Magda, sigamos esta conversación. Estábamos hablando sobre los derechos, sobre los básicamente, derechos del y deberes del nacimiento. Exacto. Magda, para ir cerrando, lo que quería preguntarte es un poco, más allá de los equipos de salud, que nos centramos un poco en eso durante la primera parte del programa, ¿en qué sientes tú que la sociedad tiene que ir avanzando? Las mujeres, las instituciones, las mismas universidades. Tú eres profesor en una escuela de obstetricia, ¿qué cambios tienen que irse dando ahí? Porque aparentemente el problema y la solución van a ser estructurales, no focalizadas en un solo punto. Claro. Yo creo que varias cosas. A ver, lo que yo he sentido hasta ahora es que esto se ha movido más por las mujeres, como que las mismas mujeres han ido exigiendo un mejor trato, el cumplimiento de sus derechos, han ido como instalando demandas súper relevantes, tanto a los equipos de salud como al entorno, como a sus familias, ¿no? Hemos ido, me incluyo porque yo también soy mamá, también viví ese proceso. Hemos ido avanzando en ese sentido y eso me parece bueno. Creo que tiene que continuar, que la sociedad civil se siga empoderando al respecto, que se formen más organizaciones. Eso me parece muy relevante. Respecto como a los profesionales de la salud y a los estudiantes, en el caso que me toca ver, creo que las escuelas tienen que dar espacios también para este tipo de temas. Creo que como espacios institucionales de formación es súper relevante que se actualicen en el tema de las evidencias, de las recomendaciones de la OMS, en el que promovamos este tipo de parto con mayor énfasis en lo psicoafectivo, en el rol de la mujer, y creo que eso no se da al 100% en todos los espacios. Como tenemos esta cultura súper médica, eso y de estas relaciones de poder, también eso se reproduce también en las escuelas. Y también siento que los estudiantes que recién están ingresando, yo soy profesora de segundo, entonces son como bien chicos todavía. Todavía han ido muy poco a los hospitales todavía. Claro, todavía no conocen mucho, pero no le toman mucho el peso a lo que significa como esta profesión, como a lo que ellos van a hacer y el rol importante que van a jugar dentro de la vida de una mujer. Sí. Se ve como una profesión más, digamos, pero eso es lo que tratamos de promover nosotras un poco, como que se den cuenta de la importancia y el rol tan fundamental que juegan. Del lugar donde están parados, de lo que Exacto. ocurre cada día en la pega, en el fondo, ¿no? Exacto, entonces promover un poco por ahí este empoderamiento de ellos también en la sociedad civil. Y bueno, en la institucionalidad yo creo que tiene que haber una transversalización de políticas de género, que
bueno, nosotros, tenemos hasta recién hace un año un Ministerio de la Mujer. Antes teníamos el Servicio Nacional de la Mujer, ¿no? Que se enfocaba mucho más en cosas más técnicas, y ahora recién tenemos el ministerio que está transversalizando como esta visión de género, y creo que eso va a ser un aporte tremendo, digamos, porque que va a instalar también, en este caso en el Ministerio de Salud, este enfoque, que es el enfoque de derecho sexual y reproductivo hacia las mujeres también. Magda, ¿se podría identificar dentro de todas las denuncias que hacen las mujeres cuál podría ser, por ejemplo, el que sienten ellas como el derecho más vulnerado? O sea, ¿hay algún consenso de repente en estudios, etcétera? El derecho más vulnerado. Sí, que es lo que más les llega ahí a las redes sociales, porque hay que recordar que igual más se reclama, entre comillas, como a ver, bueno, por un lado está el tema de las intervenciones como innecesarias, ¿ya? que se les somete esto que hablábamos un poquito hace un rato, y no basadas en evidencia, digamos, como el tema de las cesáreas innecesarias principalmente. Yo creo que ese es un gran tema, como el tema de la programación de la cesárea o de la inducción del parto que llega a cesárea. Ese yo creo que podría ser uno de los temas como más frecuentes, y como todo lo que conlleva, como la cascada de intervenciones que conlleva post a eso. Creo que ese estudio que estás citando tú de las matronas de la Chile, de Binfa, creo que sí. Decía que tenemos de un 90% de inducciones. Así es. Bueno, para los que no saben esto, y para ampliar un poco, inyectar esta hormona sintética que es la oxitocina para promover las contracciones uterinas. Claro. Ahí lo que estamos haciendo, bueno, en primer lugar, al hacerlo de rutina, porque a veces quizás es necesario al hacerlo de rutina, es uno instalando la idea de que el cuerpo de la mujer como que no se la puede por sí solo. Tal cual. Y puedo aportar a eso, Magda, que como tú decías, cerca de un 90% en este estudio, ellas analizaron una muestra de casi 1.900 mujeres en el sistema público. Y por ejemplo, la experiencia en el Hospital de la Florida, en estas salas, cuando uno les permite a las mujeres que ocurra todo esto que tú dices, que estén acompañadas, usted en un ambiente bien cuidado, el uso de oxitocina no supera el 20-30%. O sea, efectivamente, cuando tú usas ese medicamento en el 90% de las mujeres, estás mandando como un mensaje bien potente de decirle, oye, ustedes no pueden parir sin ayuda. Claro, y también instalando que los tiempos más relevantes son los de la institución y no los de la mujer, no los de su cuerpo. O sea, es decir, tienes ciertas horas límites para parir, ¿no? No puedes como vivir este proceso de forma espontánea como tu cuerpo lo quiera, digamos. Y eso es súper fuerte. Y bueno, como sabemos desde la evidencia, puede generar un montón de complicaciones, entre ellas que aumenta la probabilidad de tener una cesárea. Exacto. Y al ya tener una cesárea... aumenta más el riesgo de cesárea futura. Aumenta más el riesgo de cesárea futura, claro. Es un círculo vicioso súper fuerte. Yo creo que esa podría ser una. Y dentro de todo ese ambiente es como la frustración de no haber podido tener un proceso saludable de parto. Claro, porque todo esto que estamos hablando, la mujer se da cuenta harto después. Sí. Y eso resulta a veces muy doloroso. Exactamente. O sea, tener expectativa, el tema de la cesárea que... O sea, ya la mitad de las mujeres les está pasando, digamos, la mitad de las mujeres que paren están teniendo una cesárea. Por ejemplo, se les separa de sus hijos al nacer, o sea, típico que claro, se les acerca la carita como el primer momento, pero luego ya se van y no se les permite el apego, bueno, en algunos casos sí, pero son muy pocos. Y yo creo que ese punto es súper fuerte porque genera como una tremenda alteración en el vínculo entre madre e hijo, que va a repercutir como en toda tu relación con tu hijo. O sea, no es algo solo del momento, sino que puede seguir mucho tiempo. Sí, de hecho, a quienes nos están escuchando de este punto que menciona la Magda, vínculo, apego, piel con piel, vamos a profundizar en otro programa, así que estén atentos a los siguientes capítulos, porque de todos estos temas vamos a hablar, si finalmente de esto se trata el programa. Oye, Magda, queríamos agradecerte que nos hayas visitado hoy día el programa. Tremendo aporte, Magda. Sí, ha sido una tremenda conversación. Esperamos que a los papás y a las mamás y a los papás que están en las casas les sirva esto, que ojalá se informen de páginas confiables. Puedo recomendar quizás la página del Crece Contigo, crececontigo.cl. Bueno, en la misma página ustedes de la coordinadora, en el Facebook de la coordinadora, suben constantemente información que busca empoderar a las mujeres y sus familias en este proceso, así que pueden buscar a la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento en Facebook, justamente así, Coordinadora por los Derechos del Nacimiento. Así que te despedimos, Magda, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes y por estar abriendo estos espacios tan necesarios para las familias. De nada. Que estés bien. ¿Con qué seguimos, Cata?
Seguimos con la contingencia sanitaria. Sí, habían algunos temas ahí bien relevantes que abordar. Está muy entretenida, está entretenida pero trágica, digamos. Sí. Ese doble estándar sanitario chileno de décadas. Sí, porque estamos acostumbrados, es verdad, se empieza a acercar junio, por ejemplo, y nos acostumbramos a ver las urgencias infantiles, pero copadísimas. Y justamente tú tenías ahí una noticia sobre este tema. Sí, tiene que ver con la alerta sanitaria, efectivamente, Gonzalo, porque el MinSal está esperando la firma de Contraloría para poder extenderla, ¿cierto? Y esto es necesario para que efectivamente hay una cobertura mayor respecto a, por supuesto, los niños, las personas de la tercera edad, las embarazadas, las personas en riesgo. Exacto. Frente a lo que es principalmente la influenza. Sí, también. de hecho, en la práctica, para que la gente, para que las mamás y los papás en sus casas entiendan y quienes nos están escuchando, el estado de alerta sanitaria representa para los hospitales, por ejemplo, que los equipos de salud en este periodo no se pueden tomar vacaciones, por ejemplo. Claro. Ya no se autorizan vacaciones, se reasignan camas, por ejemplo, otros servicios. Se amplían las herramientas. Exacto, se en la amplían las red. herramientas, así que hay toda una readecuación. Hasta el minuto entiendo que estaba Biobío y la región metropolitana con alerta sanitaria porque, a diferencia de años anteriores, los virus respiratorios este año comenzaron muy precozmente. O sea, Ese es el punto. Así que ahora, bueno, como efectivamente comentabas tú, se va a ampliar a Punta Arenas, a la región de Magallanes, y solamente para contarles como dato puntual, el último informe epidemiológico del ISP, el Instituto de Salud Pública, muestra que en una semana ya hay 73 casos confirmados de influenza. churra. O sea, es bastante más versus, de hecho, en Punta Arenas versus los de 49 que hay en Santiago. Entonces se nos disparó claramente la cifra hacia el sur. Y estamos comenzando julio recién. O sea, Recién. se viene un invierno duro. Absolutamente. A cuidarse, a tomar limonada, limón, o sea, Y a vacunarse. miel y a vacunarse, sí. Sí, Ese es el llamado. sí, a no es vacunarse. menor porque cuando uno empieza a ver los panoramas de otros países están empezando a ocurrir algunas cosas bien catastróficas, así que ese es un buen llamado considerando lo que está Sí, ocurriendo. a protegerse. Bueno, por otro lado, como comentábamos al principio, ¿cierto? Pulímetro denunció, entre comillas, que la encuesta nacional de salud 2016-2017 no tiene fecha de publicación. Esto es bastante grave y es muy complejo, Gonzalo, como tú bien sabes, porque los datos de esta encuesta de salud nos permiten, ¿cierto?, generar políticas públicas importantes a nivel sanitario. Entonces, estamos mal en ese sentido, considerando de que las últimas cifras que tenemos son de 2010, de la última encuesta de salud. Entonces ya han pasado 5 o 6 básicamente, claro, Media década. media década, y se supone que por protocolo Chile tiene una encuesta por quinquenio en el Fondo Nacional. Entonces esto ya debería haberse resuelto el año 2015. Eso es más o menos lo que denuncia Publimetro y dice, bueno, ¿qué está pasando? O sea, y se viene a saber 2 Así años que- después. Claro, Churra. ahí estamos Mala cosa. desfasados. Y también, como comentábamos, los trabajadores del Hospital Padre Hurtado, que esto te está tocando a ti. Sí, vamos a darle un dato Servicio. a las mujeres que nos están escuchando que justamente van a estos hospitales. ¿Qué se hace cuando hay un hospital en paro, por ejemplo, como el Ajá. Hospital Padre Hurtado? Las mujeres hoy día que van al Hospital Padre Hurtado, a menos que no estén en una urgencia vital, no van a ser atendidas ahí. Y lo que se está haciendo en esos casos es que hospitales como el Sotero del Río o el Hospital de la Florida, que son hospitales que pertenecen a la misma zona geográfica, están recibiendo, por ejemplo, a propósito del tema que estábamos hablando, a las mujeres en trabajo de parto, porque entiendo que el paro es completo de todo el Sí, hospital. efectivamente. De hecho, lo que piden es el traspaso del hospital a la red de salud y el pago de las asignaciones por un acuerdo que supuestamente se había firmado en mayo pasado y tenían plazo hasta el 30 de junio para entregar las soluciones, que por supuesto no ocurrió. Chuta, ojalá por el bien Así que- de todas sí. de las mujeres de la comuna de La Granja, La Pintana y San Ramón, que son las que van a ese hospital, que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible. Ujú. Bueno, y en lo último de estos titulares que han marcado los últimos días, contábamos que los funcionarios de salud en Magallanes tienen 18,8 días de permiso médico, que esto ya es más que el promedio, ¿cierto? Que serían 18 días de licencia, pero mucho más considerando que la mayoría de ellos, cuando se han estado tomando días libres, llegan hasta 22 días por persona. Entonces acá el ministerio, ¿cierto?, trazó una meta que claramente se está extendiendo, y el conflicto y en el fondo la polémica es que se regule
Las licencias. La licencia, o que otros profesionales de la salud decían, entonces amplíenos a todos, digamos, o sea, que tengan un poquito más también, que puede ser también una de las soluciones, pero bueno. Y el tema es que eso obviamente tiene una implicancia en la población finalmente, porque en los hospitales hay menos cobertura de turnos, que es un problema que la gente muchas veces no ve. No es fácil lograr la cobertura en los hospitales. Esa sería la contingencia de esta semana. Estamos llegando casi al término de nuestro programa hoy día, así que nos comenzamos a despedir. Somos Radio AGU FM. Nos pueden encontrar en la página web www.agu.fm. En Twitter nos pueden encontrar en @Radio AGU. Sí, en el capítulo pasado me equivoqué todo. En las redes todo el sociales. programa. @Radio AGU en Facebook, en Twitter, en YouTube. Sí, pueden comentar acá también el programa por Twitter, @Caturrojas y @Leivarrojas, así que ahí podemos, los Rojas, uy, mire, no me da cuenta tenemos de ese detalle. Bueno, nos vemos la próxima semana, seguimos hablando. Cata, un gusto compartir contigo hoy día, éxito en lo que se viene en el programa, adelantarle a quienes nos escuchan, a los auditores, que se vienen hartos temas relacionados con la primera infancia. Vamos a estar constantemente hablando de salud, de bienestar, vamos a estar atravesándonos también por temas de medio ambiente y cómo eso influye en